tener a cargo el curso de hoy, vamos a hablar sobre el régimen de importación para el consumo. Vamos a indicar que este régimen es uno de los más usados, es decir, diría yo el más importante. Ahora, más importante ¿por qué? Porque es el que genera de alguna manera los impuestos y es el que más se usa para poder ingresar las mercancías al territorio nacional. Junto con la exportación definitiva son los más usados. Pero, ¿qué características tiene este régimen de importación para el consumo? Antes de comenzar a detallarlo, me gustaría explicar un poco con ustedes qué es lo que conocen, qué noción tienen ustedes sobre la importación. A ver, libre. ¿Cuál es su nombre, señorita? Mónica. Mónica, dime. ¿Qué es lo que entiendes por importación? ¿Qué se escuchó por importación? Importación es una compra internacional que la mercancía entra pagando todos sus aranceles tributos y recién el producto está en territorio de recién es una importación cuando paga todos sus tributos. Importación es la compra a un país del exterior y esa luego nacionalizado poder venderla en territorio nacional. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, señorita? Yulisa. Estamos hablando un poco sobre la importación para el consumo. ¿Qué es lo que tú conoces sobre la importación? ¿Qué es una importación? Uno más. Gabriel, ¿cuál es su nombre? Miguel, cuéntanos. ¿Qué entiendes por importación? Importación es la nacionalización de un bien proveniente del extranjero. Y mediante el pago de impuestos. He hecho una palabra importante, nacionalización. ¿Por qué ese término, nacionalización? Porque la mercancía es extranjera. ¿Ya? Y entonces... Tiene que pagar derechos para poder disponer. Ya, pero ¿qué es el término nacionalización? En este momento de pagar todos los impuestos, ¿Se vuelve peruano? se vuelve. Ok. Para comercializar en el ¿Listo? ¿Cierto? A ver, vamos un poquito entrando en el asunto. A ver, una importación para el consumo no siempre es una compra-venta. ¿Ok? Es decir, claro, nosotros pensamos y decimos, bueno, el inicio del comercio es que hay un comprador o un vendedor que se ponen de acuerdo y de pronto llegan a una negociación y dicen, bueno, te mando la mercancía y yo para disponer de esa mercancía tengo la importación para el consumo. Es cierto, esa es la regla general. Pero no toda transacción significa que hay un power por medio. ¿Por qué? Porque tendrías por ahí de repente un regalo, un obsequio, un préstamo de mercancía. Por lo tanto, fíjate que dentro de la importación para el consumo, no necesariamente siempre va a haber una venta. No siempre. Generalmente la hay, pero no siempre. Segundo, este término nacionalización que se utiliza cuando decimos una mercancía extranjera va a ingresar al territorio aduanero, el término nacionalización no es que se vuelve peruano, sino que habiendo pagado los tributos, deja de ser una mercancía extranjera, entre comillas, para poder ser comercializado libremente en el territorio peruano. Pero no viene a ser peruano, porque si no yo lo podría importar como hecho en Perú, y eso no es cierto. Bueno, entonces, ese término nacionalización no es que el producto se vuelve hecho en Perú. No, sigue siendo del país que lo hicieron y yo no lo podré vender como hecho en Perú.
pero lo que lo vuelve es disponible para poder ser comercializado como cualquier otro producto que se haya hecho en Perú, pagando su IGB, pagando su IPM, con las restricciones legales que pudiera tener el producto, sea extranjero o sea nacional. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hablamos que dice que la importación para el consumo busca ingresar la mercancía al territorio aduanero. ¿Qué es un territorio aduanero? Eso no venga a la mente, porque igual lo vamos a explicar. Pero, ¿qué podríamos entender por un territorio aduanero? ¿Ya? ¿Ya dice algo? ¿Territorio nacional? Sí y no. Ya vas a explicar más adelante por qué. Pero sí, ciertamente. Si queremos resumir en breves palabras el territorio aduanero, es donde la aduana tiene jurisdicción. La gran pregunta es si la aduana tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. ¿Cierto? Porque si no, sería exactamente lo mismo. Ya más adelante vamos a explicar esa delimitación del territorio aduanero, porque además es un término que van a tener que manejar cuando hablamos de todos los regímenes aduaneros. Pues hemos dicho que la importación para el consumo es un régimen aduanero. La segunda pregunta que vendría acá, ¿qué es un régimen aduanero? ¿Qué entendemos por régimen aduanero? Ahí va. Por acá. ¿Cuál es su nombre, caballero? Marco. Marco, ¿qué entiendes por régimen aduanero? Ajá. Son normativas que se establece para poder son procedimientos para el tratamiento de regreso o salida de mercancías. Ok, procedimientos, normas, sí, de hecho, si dando una pincelada a lo que son regímenes aduaneros, vamos a entender una cosa. A ver, no existe una sola forma de cómo ingresar mercancía al territorio aduanero y tampoco existe una sola forma de cómo sacar mercancía del territorio aduanero. Es decir, va a haber una gama y formas en la cual yo puedo sacar una mercancía de manera legal del territorio aduanero y también que pueda sacar mercancías de manera legal del territorio aduanero. Esas formas, esos tipos son los regímenes aduaneros. Y ciertamente los regímenes aduaneros van a enmarcar normas legales, procedimientos, formas que yo voy a tener que conocer cuando quiero sea ingresar o sacar una mercancía. Y la importación para el consumo viene a ser justamente un tipo de ese régimen aduanero. La importación para el consumo es exclusivo en el Perú. ¿Qué piensan? ¿No? Pero todo el ¿En mundo. todos los países lo llamarán igual? ¿Qué piensan? Diferentes normativas. Hay diferentes regulaciones que se le pueden dar a cada producto que pueda ser importado y exportado. ¿Por qué en todo el mundo sería importación? ¿Por qué en todo el mundo, diríamos, existe la importación? Es parte del comercio. ¿Cómo? Es parte del comercio. ¿Es parte del comercio? Ok, es parte del comercio ingresar mercancías. ¿Pero por qué importación? Porque tienen que cubrir necesidades que no, de pedidos que no. Ok, eso es parte del comercio internacional y por qué existe el comercio. Fíjense, ¿ustedes han escuchado de la OMC y de la OMA? ¿Qué es la OMC? Organismo Mundial de... y la OMA, el Organismo Mundial de Aduanas. ¿Han escuchado la comunidad andina? Sí, ¿no? Muy bien. A ver. El régimen de importación no es un régimen exclusivo del Perú.
¿Por qué? Porque estas normas, digamos como concepto general, no nacen del Perú. Vienen de normas supranacionales. ¿Cuáles son estas normas supranacionales? La que emite la OMC y la OMA. Cuando nace la OMC, el propósito del nacimiento de la OMC es simplificar el comercio, borrar obstáculos. Y para borrar obstáculos, lo primero que tenemos es estandarizar. ¿Cierto? Tengo que estandarizar. Cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena productiva, lo que lo hace productivo es tener una estandarización, donde todo es igual. La OMC y la OMA lo que buscan son estandarizar. Y los regímenes aduaneros son estándar. Es decir, la admisión temporal existe acá, existe en Bolivia, existe en Europa. El concepto de poder ingresar mercancías y que paguen tributos para luego ser retornados, ese concepto es igual. Entonces, la OMC con la OMA han llevado años haciendo procesos estándares. Por lo tanto, esto de acá no es una exclusividad peruana. Es por eso que hoy podemos decir, no, existe acá y existe allá. Pero para que pudiera existir como tal, se han tenido que poner de acuerdo. ¿Ok? Se han tenido que poner de acuerdo. Y por eso se reúnen anualmente los ministros para poder, de cierta manera, buscar mecanismos para que el comercio sea libre. Y cuando hablamos que el comercio sea libre, significa que no puede tener obstáculos. Por lo tanto, si cada país tuviera su forma de, digamos, de pensar en el concepto general del régimen, hablo del concepto general porque cada país tendrá su particularidad, pero si cada uno tiene un concepto general diferente, el comercio sería una locura, ¿no? Partiendo que todos alrededor del mundo tenemos diferentes idiomas, entonces ya sería más complicado. Ok, si tienen dudas, preguntan, no hay ningún problema. Había hablado también sobre la carta. Adelante. Fíjate, si bien es cierto, la OMA y la OMC a nivel mundial establecen normas, establecen estándares, nosotros como miembros de la CAM, dentro del seno de la CAM, tenemos también normas, y ahí ustedes podrán investigar ante la CAM. Tenemos nuestra ley de aduanas, nuestro reglamento, y en esa ley y en ese reglamento se establecen los parámetros generales de cómo debieran llevarse los procedimientos aduaneros para los países miembros del CAM. Entonces ahí leerás que el concepto que nosotros tenemos de importación para el consumo lo tendrá Colombia, lo tendrá Ecuador y lo tendrá Bolivia. El concepto de admisión temporal, lo mismo. De reimportación, lo mismo. De exportación, lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy la tendencia en el comercio es la formación de bloques. Bloques económicos. Nuestro bloque económico es la CAM. Adelante. Chiquito, pero es ahí, ¿no? No ha crecido mucho durante muchos años, pero es nuestro bloque. Y las normas que establece la CAM, nosotros las tenemos que respetar. Entonces, mira cómo va bajando las normas. Primero la OMC, la OMA, la CAM, y luego llegamos a normas nacionales. Entonces, nosotros tenemos una ley general de aduanas que ya tiene una vigencia de 8 años. Es una ley, ya no le puedo decir ley nueva, ya tiene 8 años, es una ley madurada, modificada, ha tenido modificaciones, digamos, una de las principales modificaciones las tuvo en el año 2016, septiembre de 2016, que es lo que hoy vamos a discutir, justamente qué cambios poderosos han generado que conllevan a buscar agilizar el proceso aduanero. Tenemos un reglamento de esa ley
modificado en el año 2017, se modificó más o menos entre junio y julio de 2017, y con esas modificaciones en el reglamento se puso en vigencia los cambios que se hicieron a la ley en el año 2016. Luego tenemos procedimientos aduaneros modificados a fines del año pasado, no como contexto, sino como codificación. Antes los procedimientos eran INTA, y hacía referencia al INTA, haciendo referencia a la Intendencia Nacional de Técnica Aduanera, que ya no existe. Entonces ha sido cambiado por el concepto DESPA. ¿Por qué DESPA? Porque es un procedimiento de despacho. En el ARCOP aduanero, cuando hablamos de despacho, hablamos de proceso en sí para poder retirar una mercancía, ¿no? Para poderla liberar. Esa es la jerga que se utiliza por los términos aduaneros. Liberar la carga. Liberar no es otra cosa que yo pueda disponer libremente de esa mercancía y ya no se encuentre en potestad aduanera. Muy bien. Y luego tenemos un decreto supremo muy importante a tener en cuenta, el decreto supremo 031. Estoy muy seguro que muchos no lo quieren, pero existe. Y ese decreto supremo, ¿qué contiene? Contiene la tabla de sanciones. En la ley se establece cuáles son las sanciones que van a tener los operadores de comercio. Y cuando hablo de operadores de comercio, también me refiero al importador y al exportador. Muy bien. Todos tienen una responsabilidad dentro de la cadena. Y si yo incumplo parte de la responsabilidad, me puedo haber afectado con una sanción. Esta sanción puede ser pecuniaria, puede ser de suspensión o puede ser incluso de cancelación. Eso es lo que establece la tabla de sanciones. Ojo, acá me faltaba algo, y es la ley de delitos aduaneros. Porque por un lado tenemos las sanciones que son simplemente administrativas. También podremos estar pasibles de tener delitos. Ya cuando hablamos de delitos estamos hablando de temas penales que te pueden llevar, ¿sí?, a pasar unas vacaciones dentro de un centro penitenciario, hasta 12 años. Y fíjate que son delitos especiales que tienen una propia legislación fuera, ¿sí?, fuera del Código Penal. Son delitos especiales. 4 delitos. Primero, defraudación de renta. Y la defraudación de renta se puede dar dentro de este régimen aduanero. ¿Qué es una defraudación? Que con ardid, sabiendo lo que estás haciendo, hiciste que se calculen menos tributos. Ya sea porque pusiste una partida errada, ya sea porque subvaluaste el valor, ya sea porque falsificaste una factura, etc. Entonces, como pagaste menos tributos, le estás robando al Estado. Y como le estás robando, eso se llama defraudación de renta. De 8 a 12. Segundo delito, tienes tráfico de mercancías restringidas o prohibidas. Tráfico de mercancías restringidas o prohibidas. ¿Qué significa el tráfico de mercancías restringidas o prohibidas? Que tú como operador, como agente de aduana, como importador o como exportador, probablemente, pero para que sea delito, tienes que tener conocimiento del delito y tienes que haberlo hecho con astucia. Probablemente tienes un producto que está prohibido y le pusiste otra partida, otra descripción para que la aduana piense que es otra mercancía, ¿cierto? Y de pronto la aduana te descubre que lo que tú estás tramitando es una mercancía prohibida. Entonces, ¿qué sucede? Ese es un delito de tráfico de mercancías prohibidas, ojo, o restringidas. Acá hay que hacer un paréntesis, porque en la tabla de sanciones hay sanción para la agente de aduana
cuando enumera un despacho sin contar con la autorización de la mercancía restringida, o si enumera un despacho de un producto prohibido. El hecho que tenga una sanción en esa tabla de aspecto pecuniario no inhibe que la administración pudiera hacer la denuncia correspondiente a través del procurador por un tema de delito. ¿Cuándo se vuelve delito? Cuando supera las 4 ITs. Cuando supera ese monto, ya estás en un tema de delito. Pero, obviamente que eso queda mucho al criterio ¿de quién? Del especialista. Si él valora, él estima si fue algo por ignorancia que no conocías o si por el contrario lo hiciste con ardid, con astucia, con intención de querer delinquir. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ha habido situaciones de empresas que ciertamente por ignorancia numeraron un despacho sin contar con la autorización, un despacho $50.000, $60.000, y a veces la aduana no mide su accionar y te puedes ver envuelto en un proceso que nadie quiere. Más allá que después pueda ser inocente, el solo hecho de llevar el proceso ya es engorroso y complicado. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar bien, hay que tener claro qué producto estoy trayendo, qué mercancía estoy trayendo, averiguarlo todo. Si está restringido, sacar el permiso. Si está prohibido, sé que no lo puedo hacer. Muchas veces las agencias de aduanas se ven tentados cuando su cliente lo presiona y dice: no, numera, no pasa nada. Hay que tener mucho cuidado, porque tú como agente de aduana, por otro lado, eres auxiliar de la función pública. Por lo tanto, tú en un proceso, si tú eres una agencia de aduana, no puedes indicar ignorancia, porque tu trabajo principal y el servicio que tú vendes es asesoría. Por lo tanto, tú eres una empresa especializada en el servicio y no puedes, de alguna manera, ir con un speech que no conoces, puesto que tu giro de negocio no es eso. Tu giro de negocios es justamente el conocimiento de materia aduanera. ¿Ya? Eso es bastante importante que lo tengas en cuenta. Muy bien, hasta ahí vamos, 2 delitos. El tercer delito que puedes tener es el de contrabando. El de contrabando. A ver, ojo, el contrabando se puede dar en importación o se puede dar en la exportación. ¿Y qué es el contrabando? Cuando tú sacas de manera subrepticia mercancías sin el control aduanero. Sin el control aduanero. Por ejemplo, vamos a imaginar que tú importas computadoras y resulta que dentro de las computadoras, las carcasas de las computadoras, has introducido memorias. Como las memorias son chiquitas, ¿no? Y ahora hay nanomemorias más chiquititas, pues tú has introducido dentro de estas carcasas de las computadoras miles de estas memorias. ¿Y qué has hecho? Has hecho una declaración aduanera, una importación normal declarando computadoras. Has pagado los tributos que corresponden a la computadora. O básicamente el IGB con el IPM, has pagado. Sale rojo, has puesto la carga a disposición de la aduana. Fíjate, estás siguiendo el trámite de lo más regular. Pero por ahí el especialista te dice: vamos a abrir la carcasa. ¿Ah? No solamente quiere ver la caja, sino que dice: vamos a abrir la carcasa. Abre la carcasa y encuentra las memorias. Entonces, como ya encontró en una computadora memorias, va a abrir todo. Eso es un contrabando. Fíjate. No necesitas ingresar solo mercancías por lugares no habilitados para decir que es contrabando. Puedes hacer un régimen aduanero para cubrir tu delito, ¿no? Digamos, para simular, para emular algo que es legal, pero termina siendo un delito. Y luego tenemos el delito de receptación. Muy bien.
tenemos la receptación. ¿Qué es la receptación? Cuando tú, a sabiendas que esa mercancía que estás adquiriendo tiene como origen un delito, o sea, es ilegal, la has comprado. Vamos a imaginar que tú te encuentras en Paruro, Mercado Central. Yo soy el que he hecho el trámite a las memorias, es decir, puse memorias en las computadoras. La aduana no se dio cuenta de las memorias, pasé piola, salió Canal Verde. Voy y te busco y te digo, mira, tengo memorias de 30 gigabytes a 10 soles. ¿Ah? A 10 soles. Una gama. ¿De acuerdo? Pero yo te digo, pero tú sabes que no tiene sustento. ¿Quieres o no quieres? Si quiero, te doy. Y la aduana llega a tu local y descubre que esa mercancía ha ingresado de manera ilegal. Fíjate, el contrabando no lo has hecho tú, lo ha hecho un tercero. Pero tú que has cometido la receptación, ¿no? El almacenar, adquirir mercancías que son ilegales de receptación. Lo único que vamos a separar de los delitos aduaneros son las drogas. Porque fíjate, las drogas obviamente están prohibidas. Entonces tú dirías, oye, entonces, si yo trafico drogas, es decir, saco drogas para vender como en producto de exportación, ¿solo 12 años? No. Las drogas y estupefacientes están fuera de la ley aduanera, de los delitos aduaneros. Porque las drogas tienen su propia ley. Por ejemplo, ayer, viernes, en la noche, han encontrado 2 kilos de drogas en Neptunia. Perdón, 2 toneladas de droga en Neptunia. ¿En qué? En metales. Estaban, dicen, exportando barras de plomo y dentro de las barras de plomo estaba la droga. Eso de ahí ya no cae como un delito aduanero, sino en esos casos ya viene la Fiscalía, viene la INANDRO, como es una ley especial, de frente a los intervenidos se van 15 días adentro, ¿no? Mientras duran las investigaciones y se pueden emplear 18 meses. ¿Cuáles son los riesgos? Por ejemplo, el despachador, el auxiliar de despacho podría haber estado despachando, a él se lo van a llevar, representante legal de la agencia de aduana, al gerente, bueno, al único que han detenido, porque es el que ha estado ahí, no, el gerente general también de la empresa exportadora. Ahora, acá se comienzan a tejer muchas cosas, pues, ¿no? Si realmente él hizo eso, si lo sembraron, o ya viene la investigación. Hoy el comercio internacional está muy complicado en temas de seguridad. Por eso que ustedes tienen que tomar las medidas necesarias para poder controlar sus procesos aduaneros. Y parte de ello es conocer las normas que amparan los regímenes aduaneros. Una preguntita, antes que pase ese PPT. ¿Dónde encuentro los cambios que ha habido a la ley? ¿Cómo? ¿Dónde encuentro cómo quedan registrados los cambios que se van dando a la ley? Perfecto. Porque Mira, la ley se mantiene la misma y los cambios como que se publican. ¿Cómo? a ver, una ley solamente puede ser cambiada por otra ley. O sea, los cambios solo lo dan el Poder Legislativo. ¿De acuerdo? El reglamento, que es un decreto supremo, se modifican también a través del decreto supremo. Pero yo, ¿cómo puedo saber, oye, esta ley qué cambios ha tenido? Muy bien, en el caso de las normas aduaneros, en la página de aduanas, cuando tú vas y buscas la norma, tiene un link donde puedes visualizar los cambios que ha tenido esa ley. Te hace un comparativo entre lo que decía antes y lo que dice ahora. Y cuando lees el texto de la ley, en el Aduanec, a cada pie de página, un texto que ha sido modificado te dice ahí, ¿no? Modificado con tal decreto supremo, modificado con tal ley. Tú le das clic y te va a llevar el cambio. Esa es la forma
En el caso solamente de la aduana, porque hay otras leyes que vas a otros ministerios sin mencionar. O sea, como normativa aduanera, creo. Sí, en normativa aduanera, ¿cierto? Yo los invito, sí. Sí, porque complementando lo que la pregunta, Ajá. en la ciudad te parece, quedan como que PDF de las leyes, de ley aduanas, y todo eso se puede poner ahí. Ajá, sí, claro. Siempre con las modificaciones. de los Todo, leyes. todo. Sí. Lo bueno de la página de aduanas que le invito a revisar es que tiene todas las normas. Obvio, todas las normas del campo aduanero, ¿no? Las tiene ahí. Es más, si tú quieres algo más simplificado, hay un link abajito de la página que dice asistente aduanero. Y ahí está, digamos, explicado de manera más sencilla, ¿no? De manera general las cosas. Sí. Claro. El tema de imitación, para ponerlo así de claro, la imitación no hay imitación legal. ¿Ya? La imitación simplemente es un delito contra la marca, que está sancionado por Indecopi y por Produce. No, o sea, la aduana no te va a sancionar, la aduana lo que va a hacer es parar el despacho e informar. Porque los usos de la marca, pues, hoy es un derecho de propiedad. Es un delito de propiedad, ¿no? Entonces, nada, eso es lo que pasa. Miren, caso de esos, hay un montón que ya se detectan. Por ejemplo, tú vas a China y en China vas a la fábrica y le dices, quiero que me hagas 100 polos de imitación de tal marca. Los chinos te lo van a hacer sin ningún problema. ¿Cómo hacen cuando los traen a Perú? Estas empresas a veces lo que hacen es que traen carteras y ponen, estoy trayendo carteras sin marca, sin modelo, ¿no? Carteras sin marca, sin modelo. Ya cuando la van a ver sin marca, sin modelo, carteras, ya es su alerta, ya tiene una alerta. Muchas veces cuando van a los contenedores, encuentran pues, que todos son imitaciones. Y están las marcas, que no son originarias, son imitaciones. Por eso está prohibido. ¿Qué hace la aduana? Lo va a parar y va a informar a Indecopi, va a informar a Produce, ¿no? Por eso que a veces tú vas al mercado, van a ciertos sitios y ven carteras que tienen la marca Dolce & Gabbana, pero son imitaciones, no son originales. Y eso viene de afuera. Muy bien, fíjate acá. Yo hablaba que la ley ha previsto, y dentro de la OMC y de la OMA se han previsto formas de cómo ingresar o sacar mercancía del territorio aduanero. Muy bien. Hasta hace 10 años atrás, la configuración de los regímenes aduaneros no es como la que tú ves en la pantalla, donde está agrupado básicamente en 5 o 6 grandes grupos de regímenes aduaneros, sino que estaban agrupados en regímenes definitivos, regímenes temporales, regímenes de tránsito y regímenes suspensivos. Y había algunos procesos que no eran considerados regímenes, sino considerados operaciones. Dentro de lo que en esa época se consideraban operaciones, tenemos por ejemplo el remarque. ¿Qué se hizo en esta ley? Se ordenó y dijo, no podemos tener operaciones. O es un régimen o no es un régimen. Una de dos. Entonces, lo que hizo la aduana, un poco atendiendo también a lo que se da en el mundo, es agruparlo en 6 grandes grupos. Régimen de importación, que se subdivide en 3. Régimen de importación para el consumo, admisión temporal para reexportación del mismo estado y la reimportación en el mismo estado, que antes se llamaba retorno de mercancía. Así se llamaba, retorno de mercancía, y no era un régimen. Luego los regímenes de exportación, que se han dividido en 2, exportación definitiva y exportación temporal para reimportación en el mismo estado.
Luego tenemos los regímenes de perfeccionamiento, que son básicamente regímenes de ayuda al exportador. Entre ellos tenemos la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, tenemos el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, tenemos el régimen que le gusta a muchos exportadores, drawback, ¿no? O la restitución simplificada de derechos arancelarios. Y finalmente tenemos el régimen de reposición de mercancías con franquicias arancelarias. Este último, esta reposición de mercancías con franquicia arancelaria, ya no se utiliza tanto. En su momento se utilizaba bastante, que a diferencia del drawback, este no te daba dinero, sino que te permitía traer productos de importación sin pagar tributos. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí habías pagado. Luego tenemos el régimen de depósito que se encuentra solito y existe un solo régimen, que es el régimen de depósito aduanero. Régimen de tránsito, donde tenemos tránsito, reembarque y transbordo. Y luego uno llamado otros regímenes aduaneros, en la cual tenemos como 16. ¿Quiénes aparecen en esos regímenes aduaneros? Por ejemplo, material de uso aeronáutico, exportación simplificada, importación simplificada, envío rápido. Tenemos, por ejemplo, duty free. ¿Qué más tenemos? Rancho de nave. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, el ingreso de ataúdes por restos humanos. Sí, cuando alguien se muere en el exterior y lo traen al Perú, pasa por aduanas. También. ¿Sí? Pasa por aduanas. Si alguna vez tú tienes oportunidad de ir a Talma, ¿has escuchado de Talma? Talma es un almacén, un depósito temporal, y es uno de los principales almacenes de carga aérea. El 100% de las cargas pasan por Talma. Más allá que lo lleven luego a otro depósito temporal, pero siempre pasa por Talma. Ahí a veces cuando tú vas a la zona de aforo, vas a ver algunos ataúdes que están en la zona de aforo. Porque en teoría los ataúdes tienen que ser revisados. Exactamente. Porque podrías ingresar drogas o contrabando. Bueno, acá que ingresen drogas no es muy difícil, ¿ah? Porque acá más bien las hacemos bien. Entonces, poco difícil que importemos, ¿no? Somos muy buenos en eso. Pero sí podría venir el dinero. Es un dinero ilícito, es un lavado, ¿no? Entonces pudiera venir el dinero ahí. Podría venir contrabando, aprovechando al difunto, podría meter contrabando. Entonces, tiene que ser revisado. Yo sé que puede parecer algo complicado de entenderlo, pero son parte de los procedimientos, ¿no? Son parte de los procedimientos. Claro que eso los familiares usualmente no lo saben. Pero cuando baja el avión es revisado y se llena una declaración y todo. ¿Quién lo revisa? La aduana. Chape la aduana. No tiene un pago de impuestos. Obviamente que no, eso no tiene nada de pago. Digamos que es solamente un proceso, nada más, ¿no? Es un proceso simple, sencillo, simplificado. Llegan, lo revisan, se va y listo. No hay más tema ahí. Pero es un poco para que sepan que existe. Por ejemplo, material de guerra. El material de guerra también pasa por proceso aduanero. Y eso es un régimen de sección, ¿no? Cuando vienen las armas, vienen las balas, las municiones, las cosas, pasan control aduanero. Obviamente, ¿qué? Lo de salud, no, eso está con importación normal. Pero lo que es material de uso de guerra, tiene un régimen especial porque la aduana no lo ve. Es decir, la aduana va, ve lo oculto, pero no lo sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces están clasificados, es decir, secreto militar. Y el secreto militar está sobre la aduanera.
Yo recuerdo un caso, hace mucho tiempo, que pasó en Pisco. Llegó un barco de estos de los Estados Unidos que viene con ayuda para el tema del narcotráfico y traían unos helicópteros. Entonces, bajaron los helicópteros, los armaron, ¿verdad? Del puerto de Paracas a la aduana de Pisco hay más o menos 45 minutos de recorrido. Porque el puerto se encuentra en la reserva Paracas y la aduana se encuentra en la ciudad de Pisco. Entonces hay más o menos 45 minutos. Entonces dijeron, oye, pero no puede, los helicópteros no se pueden ir porque tiene que pasar control aduanero. Ah, ya no hay problema, sí lo vamos a esperar. La aduana llegaba y los helicópteros que volaban, dizque que estaban haciendo pruebas. Lo cierto es que los helicópteros nunca regresaron. Se fueron al Brian, ¿no? Ya no le quedó la especialista para que decir que hubo los helicópteros, ¿no? Pero son situaciones que se dan a veces. Es medio complejo el asunto ahí. Ya está. Oye, entonces ya sabemos que tenemos unos regímenes aduaneros. Lo que vamos a ver ahora es qué es el régimen en sí de importación para el consumo. Y acá vamos a tener que explicar estas cuantas líneas para entender qué es lo que me quieren decir. Primero me dice que la importación para el consumo es un régimen aduanero. Ya está. Esa ya la tenemos clara. Es una forma, me dice, no es una forma, es un trámite aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para el consumo. Muy bien. Dos cosas que explicar ahí primero. Territorio aduanero versus territorio nacional. ¿Es lo mismo o es lo mismo? ¿Ah? No es lo mismo. Fíjate, cuando yo hablo de territorio aduanero, como dijo la compañera, voy a hablar del espacio geográfico donde se aplica la norma aduanera. Este territorio, este espacio geográfico donde se aplica la norma aduanera, puede coincidir con las fronteras peruanas. Imagínate, este cuadrado es el territorio nacional. ¿Estamos? Territorio nacional. Y vamos a partirlo y vamos a decir que esta parte de acá se llama territorio aduanero. Y esto de acá son zonas especiales de tributación. ¿Quién? Los Sofras, Sofra Tacna, por ejemplo, la sede Puno, Paita, Ceticos, están acá. ¿Qué dengue? Sofra Tacna, los Ceticos, ¿no hay control aduanero? Imagínate que toda la universidad es el territorio nacional. ¿Ya? Y este cuadrado es Sofra Tacna. Ok, dentro de este cuadrado, la Ley General de Aduanas, adelante, no se aplica. Acá no se aplica. En este cuadrado. Adelante, pero la aduana está acá. La aduana está acá. ¿Dónde? En la puerta. Por lo tanto, cuando tú saques una mercancía de este territorio, tú la sacas, cuando cruce la puerta, ya no tenés tu territorio. Por lo tanto, si tú la sacas de esta zona al territorio aduanero, es una importación. Y tienes que pagar tus tributos. Viceversa, vamos a imaginar que fuera de esto hay una empresa. Esta empresa produce y lo ingresa acá. Eso se considera una exportación. ¿Por qué? Porque ha salido del territorio no nacional, aduanero.
Por eso, cuando ustedes vean las definiciones de los regímenes, no te van a decir territorio nacional, te van a decir territorio aduanero. Entonces, mira acá viene la definición: ingreso de mercancías al territorio aduanero. Esto no es territorio aduanero. Yo saco lo que se ha producido acá y lo ingreso acá. Estoy haciendo una importación. Estoy haciendo una importación. Entonces, importante entender este punto. Ahora, el territorio aduanero, a su vez, se subdivide en dos territorios. Una llamada zona primaria y otra llamada zona secundaria. ¿Qué es la zona primaria? ¿Cómo? ¿Qué han escuchado como zona primaria? Ok. Zona, mira la definición, artículo 2. Ok. Zonas autorizadas para hacer los trámites aduaneros, los procesos de ingreso y salida de mercancía, procesos de carga y descarga. Muy bien, ¿a quiénes tengo en la zona primaria? Aeropuertos, puertos, terminales terrestres y pasos fronterizos. Pero autorizados, porque no todos los aeropuertos están autorizados. Es decir, por ejemplo, aquí en Perú, no todos los aeropuertos son internacionales. Por lo tanto, no en todos los aeropuertos sirven para ingresar carga de importación, porque no están autorizados. Igual, no donde exista un muelle, se entiende que es una zona autorizada. Los puertos están autorizados. ¿Quién los autoriza? La SUNAT, la aduana. La aduana quien autoriza qué aeropuerto, qué puerto, qué zona de frontera, qué terminal terrestre pueden ser considerados como zonas de ingreso y salida de mercancías. ¿Ok? Muy bien. Y si eso es la zona primaria, ¿qué es la zona secundaria? ¿Qué debería ser la zona secundaria? ¿Amén? Buenas. ¿Qué es la zona secundaria? Ya definimos la zona primaria, está muy bonito. Ahora, ¿qué es la zona secundaria? ¿Almacén temporal? ¿Y si digo que es zona primaria de almacén temporal? Todo lo que no sea zona primaria del territorio aduanero. El artículo 2 de la Ley General de Aduanas da una definición muy particular que la vamos a tener que ampliar. Pero ciertamente lo que dice es todo aquel territorio que no es zona primaria. Pero ¿qué es aquel que no es zona primaria? Es donde yo no hago el trámite propio, regular, rutinario del trámite aduanero. ¿Cuál puede ser una zona secundaria? Por ejemplo, la universidad. ¿Por qué? O podría ser, por ejemplo, un ejemplo gráfico, cuando te vas al sur, estos meses que has ido a la playa, has estado veraneando por allá, cuando tú vas por el sur, hay un puesto de control aduanero. ¿Lo han notado? Saliendo de Lima. ¿Sí? ¿Lo han visto o no? Hay un puesto de control móvil aduanero. ¿Por qué? Ese puesto de control móvil aduanero controla principalmente aquellos buses que vienen del sur. ¿De dónde? De Tacna, de Arequipa, de Puno. ¿Qué creen que está buscando? Contrabando. Ahora, yo pregunto,
ese puesto de control aduanero? ¿Es zona primaria o zona secundaria? Primaria. A ver, levanten la mano quienes dicen que es zona primaria. Pero sin miedo, que defiendan su voto. Ah, si yo escuché más voces, ¿ah? Se han arrepentido. Zona secundaria. Sin miedo, así. No sabe, no opina. Tenemos un gran porcentaje de no sabe, no opina. Ok, fíjate, eso de ahí no es un punto por donde está ingresando mercancía, porque la mercancía ya ingresó. 2. No es un punto donde tú vas a hacer una nacionalización, porque se entiende que ya la hiciste. Adelante, adelante. Es un puesto de control, no concurrente. Un puesto de control especial. Es una zona secundaria. Te doy un ejemplo. Numeraste tu importación. Salió pañal verde. Está saliendo el almacén. Ya está saliendo tu camión. Y en la puerta del almacén está oficiales y te para el camión. Vamos a revisar el camión. Abre, envía revisión y detecta que declararte mala marca. Eso de ahí, ¿es un control en zona primaria o zona secundaria? Dale. Cuando tú llevas tu carga a provincia, ¿por qué el camionero lleva su guía de revisión y copia la... ¿Ah? Para sustentar la mercancía. ¿Y a quién se la va a sustentar? A la SUNAT, ya sea tributos internos o aduanas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema que hay que tenerlo bastante claro. No funciona. Si la ventana está abierta, si no la abierta, no le va por aquí. Ok, entonces ya tenemos acá toda definición. Va a ser ingreso de mercancía al territorio aduanero, no nacional, al territorio aduanero. Y ya sabemos que el territorio aduanero está formado por zona primaria y zona secundaria. Perfecto. Pero luego dice, para su consumo. Para su consumo. Es decir, yo voy a hacer este proceso de importación para el consumo, como su nombre lo dice, para consumir. Es decir, mi intención de ingresar a esta mercancía no es sacarla nuevamente, sino que se utilice dentro del territorio aduanero. Ya sea porque te lo vas a consumir tú, ya sea porque lo vas a vender para que tú lo consumas, o ya sea porque simplemente lo quieres tú. Finalmente es tu mercancía y tú harás lo que mejor quieras con tu mercancía. Pero te dice, pero ojo con esto, dice, luego del pago o garantía. Acá viene el primer cambio importante. Antes del año 2010 no existía el concepto garantía, no existía el concepto garantía para la importación. Es decir, o pagabas la importación o pagabas. Si no pagabas, tu carga no salía. ¿Por qué? Porque el concepto de la aduana era que tu carga garantice el pago de los tributos. Por lo tanto, si tú no pagabas los tributos, yo me quedaba con tu mercancía. Tú no pagabas tus multas, yo me quedaba con tu mercancía.
Eso era el proceso. ¿De acuerdo? Ese era el proceso. Sin embargo, cuando firmamos el TLC con Estados Unidos, primer TLC que firmamos, luego de muchas lunas y muchos pleitos, ustedes se acordarán que ese TLC inicia Toledo, lo firma Alan, ¿no? Y lo ratifica justamente ya cuando está acabando el periodo de Alan, ¿no? Muy bien. Los americanos cuando vinieron y vieron que en el Perú los tiempos para desadonar estaban más o menos en 18 días, obviamente era un concepto que para ellos no iba. O sea, simplemente era algo que no podían entender y comprender. ¿Cómo es posible que te demores 18 días para hacer un proceso abadé? Ahí viene el benchmark que se hace con el proceso americano, porque en el proceso americano utilizan la garantía. Es decir, el americano da confianza a los operadores, los deja, pero cuando descubre algo, sus acciones son muy drásticas, ¿no? Muy bien. Entonces acá se creó lo que son las garantías previas. ¿Qué le encuentras en la ley en el artículo 160? ¿No? En el artículo 160 de la ley nacen las garantías previas. ¿Y en qué consistía esta dichosa garantía? O mejor dicho, ¿en qué consiste? Bueno, yo como empresa voy a un banco, pido una garantía previa de acuerdo a un monto que la Habana me da y lo voy a utilizar como una tarjeta de crédito. Lo voy a utilizar como una tarjeta de crédito. ¿Ahora? ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos a suponer que pones una garantía de 200, ¿ya? Yo tengo una garantía de 200. Esta garantía va a funcionar como una tarjeta de crédito. Es una línea que tienes. Entonces yo hago mi primera importación. Y en esta importación pago, mejor dicho, tengo que pagar 50, pero lo voy a garantizar, garantizo los 50. ¿Cuánto me queda? 150. Tengo una segunda importación, y en esta segunda importación debería pagar 150, pero como no pago, lo garantizo. ¿Cuánto me queda? Cero. Me queda cero. Ahora la pregunta, ¿cuánto debo pagar? Porque, ojo, no es que la aduana diga ya garantiza y nunca me pagues. No, es como cuando lo tienes al centro comercial, compraste algo y lo tienes que pagar, ¿cierto? Entonces tienes una fecha de vencimiento de pago. Acá también vas a tener una fecha de vencimiento de pago. Y la fecha de vencimiento de pago es el día 20 del mes siguiente. ¿Tengo? 20 del mes siguiente. Día 20 del mes siguiente. La pregunta es, Dexter, ¿pero cómo voy a contabilizar? Y acá van a ser lo siguiente. Tú sabes que tenemos despachos anticipados, ¿no? Acá. Yo tengo despachos anticipados. ¿Y cuál es el otro? Diferidos. Muy bien. Tengo despachos diferidos. Si yo numeré mi importación como un despacho anticipado, yo voy a pagar el 20 del mes siguiente, pero contado a partir del término de la descarga. ¿Ok? Del término de la descarga. Es decir, yo numeré mi despacho, llegó la mercancía, terminó de descargar y a partir de ahí
Si descargó el día 2, será hasta el 20 del mes siguiente. Fíjate que en el despacho anticipado no importa cuándo lo numeraste. Lo que importa es cuándo terminó la descarga. Te lo pongo más gráfico. Un despacho anticipado lo numeré el 20 de enero. 20 de enero. Tú dirás, entonces pago el 20 de febrero. No. La carga llegó el 2 de febrero. ¿Cuándo pago? El 20 de marzo. Cuenta, se fue el 20 de marzo. Por lo tanto, el anticipado se va a basar en el término de descarga. Y mi plazo máximo de pago es el 20 del mes siguiente. En el caso del diferido, lo que yo voy a tener en cuenta es fecha de numeración. Fecha de numeración. Es decir, mientras que en el anticipado lo que a mí me importa es la fecha de descarga, en el diferido lo que me va a importar es la fecha de numeración. Y la lógica es la misma. 20 del mes siguiente. Ahora, tú mira, Decker, pero yo no puedo pagar el día 18, claro. Tú cuando tienes tu recibo de tu tarjeta de crédito, ¿lo tienes que pagar el último día? No, pues para antes, no pasa nada. ¿Qué es lo que ocasiona cuando pagas antes? Porque tu línea de crédito se libera. Entonces imagínate que acá ya estoy en cero. Y tengo una tercera importación. Entonces yo lo que tendría que hacer es pagar. Si yo quiero más líneas, ¿qué tengo? Pagar. ¿Por qué es importante la garantía? Porque, fíjate, primero, si numeraras un sábado, numeraras un domingo, normal, pues, ya está garantizado. Vas a tener tu canal. No tienes que pagar el lunes para pagar. 2, no tienes que estar pidiendo permiso a finanzas, ni haciendo caja, nada, por cada operación. Sino por el contrario, yo puedo establecer un día en mi calendario como el día de pago. Pero ¿dónde sé cuánto debo? Para que tú utilices la garantía, tienes que estar asociado al pago electrónico. Tú entras a lo que es el SOL, el SOL que utilizamos con Nacional, y ahí está tu estado de cuenta virtual. Así como entras a tu banco y quieres ver cómo va tu estado de cuenta, igualito. Por lo tanto, te brinda un control sobre tus pagos. Muchas transnacionales, cuando yo tengo oportunidad de haber trabajo con muchas de ellas, eran resistentes a la garantía. ¿Por qué? Porque se le voy a dar una carta de crédito a la aduana. Es como darle un cheque en blanco. Había temor. Claro, la aduana en esa época no es que tenía la mejor imagen, ¿no? Se caracterizaba por dura, por mala, ¿no? Había unas características que yo creo ha cambiado bastante, ¿ah? Pero las transnacionales tienen un problema. Muchos de sus pagos, para hacerlos, necesitan fondos de afuera. Y si tú le pides fondos de afuera y no lo utilizas, hay un tema de tipo de cambio. Y por tipo de cambio puedo perder plata. Y eso sí es un problema. Entonces, este mecanismo les ayuda a ellos a saber que tienen que tener el fondo un día. Y con eso pagan. Tercer beneficio. Si yo voy a pagar hasta el día 20, es muy probable que para esa fecha ya vendí. Ya entregué la mercancía. Y es probable que algo me haya pagado. Por lo tanto, con eso mismo fondo de la venta, financio los tributos. Y no tengo que sacar de mi caja. ¿Entiendes? Si mi problema es que yo no quiero sacar plata de mi caja, entonces lo puedo garantizar. El cuarto beneficio: facilidades en el trámite aduanero.
¿Qué quiere decir? Si yo hiciera un despacho y la aduana detecta en el despacho que el agente de aduana ha declarado mal la marca y modelo, me va a parar el despacho, me va a notificar y yo tengo que pagar primero, presentar mi expediente de rectificación para que recién me liberen la carga. Y eso podría llevar que pierda 1 o 2 días. Si tuviera garantizado, a pesar que la aduana sabe que está mal declarada la marca, te va a relevante. ¿Y qué va a hacer? Notificarte luego. O sea, no es que te va a perdonar tampoco el error, sino que te va a notificar, pero ya tú pagarás habiendo sacado tu mercancía. Porque tú sabes, cuando una mercancía está en el almacén, hay gastos, ¿no? Almacenaje, sobreestadías, penalidades porque no entregué la mercancía que ya estaba vendida. Problemas, por ejemplo, si esa mercancía tenía que ir a una feria, una exposición. Entonces, este tema de la garantía me ayuda. ¿Está? Te he dado 4 simples motivos porque es importante la garantía. Muy bien. Entonces, ese concepto fue nuevo en el 2010. Claro, no todas las empresas en ese momento dijeron, ya vamos todos a hacer garantía. Es más, ni los bancos lo tenían. Había gente que iban al banco, oye, quiero hacer mi garantía previa. ¿Qué es eso? O sea, no lo tenían como producto. Ha pasado 8 años y luego de mucha insistencia, muchas empresas ya utilizan la garantía previa. Exacto, ¿no? Ya lo utilizan y los bancos ya saben de qué se trata. Es más, el importador ni siquiera ve la garantía física porque todo es virtual. Es un tema muy interesantísimo. Para realizar esta garantía se tiene que tener un fondo del banco. No, a ver, acá separemos 2 cosas. La aduana, al ver tu clave sol, tú le vas a pedir cuánto es el monto mínimo que debe tener de garantía. Con ese monto, ya tú tienes que negociar con el banco. El banco dirá, tienes que tener tu fondo o te irá a embargar a tu casa, ya eso depende de tu negociación. El monto de la garantía total me la define la aduana, entonces. El monto mínimo Ok. significa que tú podrías optar por un monto mayor. Okay. Pero ¿de qué va a depender? De tu negociación con el banco. Pero ahí el banco tendrá que hacer. Pero esa cantidad garantizada tiene que ser conforme al valor de la financiación. No. La aduana, te repito. La aduana, cuando tú lo pidas a través de clave sol, te va a dar un monto mínimo. Dice, oye, mira, lo mínimo que tú debes tener garantía es esto. Tú puedes optar a tener más. Por eso es lo mínimo. Ahora, vamos a imaginar que tú tienes una garantía de 100. Pero cuando tú haces tu importación, resulta que tus tributos son 150. No te va a cubrir la garantía. Y no se puede pagar parcial tampoco. No. O está totalmente garantizado o está totalmente pagado. Entonces, si bien es cierto, la aduana tiene un monto mínimo, eres tú, a través de tus proyecciones, que debes saber más o menos cuánto dinero es el que vas a necesitar, ¿no? Así es. ¿Es un monto mínimo anual? Me olvidé precisar 2 temas. La garantía, esta garantía nominal, puede ser de 2 tipos. Específica, quiere decir que la constituyes específicamente para una operación X, o anual, que es la más usada, ¿no? Es la más usada. Y ese monto mínimo efectivamente tendría que ser anual. Pero recuerda que funciona como una tarjeta de crédito. O sea, la utilizas, la liberas, la vuelves a usar, la vuelves a liberar, ¿no? Pagas y tu monto regresa. Exactamente. Y si en un momento, no sé. ¿Está ocupado todo? Claro. Tienes que pagar la libertad. Podrías, pero con el banco. Y el banco tendría que hacer ahora y la van a aceptar. Por eso lo importante, sí. Pero que sea una restricción